en la que está habiendo contacto entre los dos objetos. Para los que acaban de ingresar, de lo que vamos a hablar o vamos a hacer algunas aclaraciones es de la fuerza de rozamiento, de la fuerza de roce, qué particularidades tiene. Álvaro. Sí. Gracias, buen día, profesor. Buen día. ¿Podrías acercar un poquito más la cámara? Sí. ¿Mejoró? Ahí va mejor, gracias. A ver si puedo cambiar la calidad con la que estoy emitiendo yo. Supuestamente ahí mejoré también la calidad. No sé si para ustedes hay algún cambio. Sí, se ve bien. Lo que pasa también es que hoy hay poca luz, está muy nublado. Bueno, entonces tenemos esta situación. Vamos a bajar el brillo de la compu, que va a molestar menos. Un objeto sobre el otro y acá tienen una superficie en la que está habiendo contacto entre ellos. Típicamente, si yo quiero desplazar a uno respecto al otro, por ejemplo, al uno lo quiero mover hacia la derecha dejando el de abajo quieto, en esa superficie de contacto entre ellos aparece un rozamiento, ¿sí? Eso es una experiencia que nosotros conocemos y tenemos habitualmente. Supónganse esta situación, tengo el de abajo, el de arriba. Yo quiero desplazar el de arriba para la derecha y hay un roce entre estas superficies, ¿sí? Ese roce produce una fuerza en la superficie que va a afectar esa fuerza a cada uno de los cuerpos. Voy a tener una fuerza de roce sobre cada uno de los cuerpos involucrados. Vamos a hablar sobre las tres características de la fuerza: su dirección, su sentido y su magnitud. Primero la más fácil, que es la dirección que va a tomar la fuerza de rozamiento. Esa es fácil, porque es paralela a la superficie de contacto. Siempre. Cuando yo tengo estos dos cuerpos que están así en contacto, el uno se quiere desplazar, bueno, la fuerza va a estar paralela a esa superficie de contacto. Eso en cuanto a la dirección. O mejor dicho, en cuanto al plano en el que está la dirección. Exactamente cuál es la recta en la que está la dirección y cuál es el sentido. Hay un criterio para encontrar eso, que es el siguiente. La fuerza de roce se opone al desplazamiento relativo entre los cuerpos. ¿Sí? ¿Qué quiere decir eso? De que la fuerza de roce se opone al desplazamiento relativo entre los cuerpos. Que le gustaría que los dos cuerpos quedaran tocándose, como unidos, en el mismo lugar en el que estaban unidos. Entonces, en esta situación, cuando yo desplazo el de arriba para allá, a la fuerza de roce eso no le gusta mucho e intenta que el de arriba hubiera quedado pegado en el mismo lugar en el que estaba. Entonces, le está haciendo fuerza para este lado. ¿Sí? Cuando empujo el de arriba para allá, la fuerza de roce es opuesta a ese desplazamiento relativo. Pero, ¿qué pasa? ¿Para dónde, en esta misma situación, para dónde le hace fuerza la fuerza de roce al de abajo, al cuerpito que está abajo? Para la dirección en la que mueves el objeto. Exactamente. Sobre el de abajo, cuando yo hago esto, sobre el de abajo, la fuerza de roce es para allá. ¿Por qué es para allá? Porque intenta oponerse al desplazamiento relativo, es decir, intenta que entre ellos no haya movimiento. Si el de arriba se le fue para la derecha, al de abajo, la fuerza de roce también lo tira para allá, para que queden pegados en el mismo lugar en el que estaban. ¿Sí? Insisto con la... Perdón. ¿Sí? ¿Es una misma fuerza? ¿Para los dos lo mismo? El origen de la fuerza es el mismo, se da en el contacto que hay entre las dos superficies, pero tengo esta fuerza sobre cada uno de los cuerpos. Cada uno de los cuerpos la siente y tiene para cada uno de los cuerpos la misma magnitud. Ah, bien. ¿Sí? Pero no quiere decir que tenga el mismo sentido. Puede ser que tenga, de hecho va a tener sentido opuesto siempre, en un cuerpo respecto al otro. Claro.
Si Gracias. sobre uno de los cuerpos va para un lado, sobre el otro de los cuerpos va para el otro. Bien. ¿Sí? Sí, sí. Pero entonces, el concepto importante, les digo porque muchas veces uno se queda con la siguiente idea, de que la fuerza de roce se opone al desplazamiento. No sé por qué eso se nos debe quedar grabado, lo escuchamos y eso se nos queda. La fuerza de roce se opone al desplazamiento. Ojo, eso no es cierto. La fuerza de roce se opone al desplazamiento relativo entre los cuerpos, que no es lo mismo que decir que se oponga al desplazamiento. Bien, un auto, por ejemplo, nosotros mismos cuando caminamos, ¿qué hacemos para caminar? ¿No? Rozamos con el piso y el rozamiento con el piso es lo que a nosotros nos permite avanzar. Si nosotros no rozáramos y patináramos, no podríamos avanzar, como los dibujitos animados, ¿vieron que se queda patinando en el lugar y no avanzan? Bueno, es la fuerza de roce la que permite el movimiento, es la que logra desplazar. Entonces fíjense que en esos casos la fuerza de roce no se opone al desplazamiento, al contrario, es la que lo provoca. O la valija que está arriba de la cinta del aeropuerto, ¿sí? O un producto que tengo sobre una cinta transportadora en una línea de ensamblaje en una industria, ¿está bien? La cinta transportadora se le mueve y tiene el objeto arriba, ¿sí? Y se mueve la cinta transportadora para allá. Es la fuerza de roce entre la cinta y el objeto lo que logra desplazar al objeto hacia la derecha. Entonces, no se está oponiendo al desplazamiento del objeto, así en términos generales, se está oponiendo al desplazamiento relativo entre el objeto y la cinta. Le gusta que no se desplacen uno respecto al otro. Si la cinta se le fue para allá, bueno, al objeto también lo tira para allá para que quede en el mismo lugar. ¿Se entiende la idea entonces de para dónde apunta? Y siempre, siempre, sobre los dos cuerpos que están en contacto, va a actuar sobre uno de los cuerpos en un sentido y sobre el otro de los cuerpos en otro, en el sentido opuesto. Bueno, entonces, ya tenemos identificada la dirección y el sentido de la fuerza de roce. Vamos a hablar sobre su magnitud. ¿Cuánto vale la fuerza de roce? Y para hablar de la magnitud de la fuerza de roce, el módulo, así, tenemos que distinguir dos situaciones. Una que le vamos a llamar una situación de roce dinámico y otra una situación de roce estático. Esas dos situaciones corresponden a estos dos casos. Roce dinámico se da cuando entre los dos objetos que está viendo el rozamiento hay un desplazamiento relativo, es decir, uno se está moviendo respecto al otro. Por ejemplo, cuando yo hago así. ¿Sí? Hasta se escucha ese roce. Bueno, eso es un roce dinámico, porque está teniendo lugar mientras un objeto se desplaza respecto al otro. La diferenciamos del caso de roce estático, que se da cuando no está habiendo desplazamiento relativo entre las superficies. Tengo una caja, imagínense una caja apoyada en el piso, pesada, y la quiero desplazar, ¿no? Y hago fuerza, pero no la logro mover. ¿Sí? ¿Por qué no la logro mover? Porque la fuerza de roce, que se está oponiendo a la fuerza que yo le estoy haciendo, no estoy pudiendo vencerla, ¿sí? Está bien, pero ese es un roce entonces estático el que aparece ahí, porque hay un roce entre la caja y el piso sin que exista un movimiento relativo entre ellos. Bien, la cinta transportadora, por ejemplo. Tengo la cinta en la de abajo y el objeto arriba, y la cinta se está moviendo para allá. ¿Qué dirían? ¿Que esto es un roce estático o un roce dinámico? El objeto sobre la cinta tiene un roce estático, pero la cinta tiene otros roces. ¿Todos de acuerdo que esto es un roce estático? Entre el objeto y la cinta estoy hablando, ¿eh? No si la cinta después roza con otras cosas y eso. Entre ellos dos, nada más. ¿Es estático o dinámico?
es estático, no es dinámico, por más que la cinta se mueva, porque lo que importa para diferenciar las dos situaciones es el movimiento relativo entre los dos cuerpos. Y si esto, fíjense cómo lo estoy moviendo yo, uno respecto al otro, no se están moviendo, no hay movimiento relativo, están quietos uno respecto al otro. Entonces es un roce estático. Bueno, ¿por qué los diferenciamos? Porque la magnitud del roce es distinta en un caso y en el otro. En el dinámico, la fuerza de roce la podemos escribir de la siguiente manera. Un coeficiente, que lo representamos con la letra mu griega, esta letra mu se llama coeficiente de roce. Coeficiente de roce, coeficiente de rozamiento, por la normal. Lo que aparece ahí es la normal. Fíjense qué pasa con las unidades de esta expresión. De este lado, por supuesto, tengo unidades de fuerza. Entonces, de este lado también tengo que tener unidades de fuerza. Pero la normal ya tiene unidades de fuerza. Entonces, para que esto sea compatible en sus unidades, el coeficiente de roce no puede tener unidades, no tiene unidades. Es un coeficiente adimensional, se llama, no tiene dimensiones. Típicamente va a ser un número que está entre 0 y 1. Cuanto más cerquita de 0 esté, esas superficies van a rozar menos uno respecto de la otra, y cuanto más cerca de 1 esté, por supuesto, van a tener un rozamiento más grande. ¿De qué depende este coeficiente? De un montonazo de parámetros que no vamos a entrar en detalle a describir, pero por ejemplo, depende de los materiales que están involucrados en las dos superficies de contacto, depende de la rugosidad de ambas superficies, cuanto más lisas son, más chico es este coeficiente, depende de la humedad del día, de la temperatura de los cuerpos, bueno, de muchísimos parámetros, esto se suele determinar experimentalmente para cada superficie que uno necesita caracterizar. Fíjense que aparece la normal en la fuerza de roce. Y esa es la única razón por la cual a mí me cuesta empujar objetos que son pesados, horizontalmente, digo. Ustedes, por ejemplo, dirían que una persona como yo, como ustedes, ¿somos capaces de empujar algún objeto de 2000 kilos que tenga una masa de 2000 kilos? ¿Se animan a empujar algo de 2000 kilos? Si tiene ruedas, Solos no, pero con ayuda, una palanca o lo que sea, tal vez sí. Polea, qué sé yo, no sin sé. palanca. No, solo no. No podemos. Bueno, empujarlo podemos moverlo, no. Bueno, lograr moverlo. Si tiene ruedas, sí, bien, ahí. ¿Y qué cambia el hecho de que tenga ruedas? que disminuye el rozamiento, la superficie de rozamiento. Cambia el roce. Exactamente. ¿Por qué nos cuesta empujar objetos pesados en forma horizontal? Porque si tienen un gran roce, lo que tenemos que lograr vencer es la fuerza de roce. No importa qué masa tengan. Si yo logro hacer, imagínense esta situación. Tengo acá un objeto muy, muy pesado, ¿no? Apoyado en el piso. Y yo lo quiero desplazar horizontalmente, ¿no? ¿Sí? Esto es tan pesado como un edificio, si quieren. No sé ni cuánto pesa un edificio, pero 200.000 kilos, pongamos que pesa esto. Pesadísimo. Y yo lo quiero mover para allá. No importa cuánto pese. Si yo logro que el rozamiento con esta superficie sea muy, muy chiquito, o 0, yo puedo empujar tranquilamente, hasta un nene podría empujar con una sola mano algo de 200.000 kilos. ¿Por qué pasa esto? Porque la fuerza de roce va para allá, el peso del objeto viene para acá, su normal va para arriba, y si el roce es tan chiquito que no hace falta ni considerarlo porque no tengo, esta fuerza que yo estoy haciendo hacia la derecha
no tiene que vencer a ningún roce. Yo puedo mover este objeto tranquilamente. Entonces, de alguna manera, esto es lo que está haciendo un rodamiento. Las ruedas hacen esto. Por supuesto que no logran hacer un roce igual a cero, pero logran hacer un roce muy, muy chiquito. Entonces, yo puedo empujar un auto pesa del orden de los miles de kilos, así que una persona, si no es muy debilucha, puede empujar un auto y lograr moverlo, por más que pese 2000 kilos. ¿Por qué? Porque la fuerza de roce, por supuesto, en esta situación va a tratar de oponerse al desplazamiento de este objeto, o sea que va a aparecer para aquel lado, así. Si esta fuerza de roce es muy chiquita, yo lo que tengo que vencer con mi fuerza F horizontal es a la fuerza de roce, no es al peso, no importa cuánto pese. ¿Sí? Entonces, la aclaración venía a esto. ¿Por qué en realidad cuando algo está rozando sí nos importa y es mucho más difícil empujar algo más pesado que algo más liviano? Porque el roce depende de la normal. Y como la normal está en esta situación relacionada con el peso, de hecho en esta situación la normal coincide con el peso, cuanto más pesado sea el objeto, más grande va a ser la normal y por lo tanto mayor va a ser la fuerza de rozamiento. ¿Sí? Esa es la única razón por la que nos cuesta mover horizontalmente más objetos que sean más pesados, porque el roce depende de la normal. Si yo de alguna manera lograra disminuir el roce, ya sea o disminuyendo la normal o disminuyendo el coeficiente de rozamiento, podría disminuir esta fuerza F y lograr desplazar al objeto. Esto, por ejemplo, ustedes deben conocer. Bueno, esto deben conocer estrategias, la de Areco grabo porque ya no arranqué. Estrategias para hacer esto, por ejemplo, no sé, yo me he mudado muchas veces en mi vida y muchas veces me ha tocado mover cosas muy pesadas así horizontalmente y vieron, no sé, se le ponen frazadas abajo de un ropero, una cosa así, para tirar de la frazada y moverlo. Obviamente todos los rodamientos. Se logra disminuir el roce o en algunos casos lo que se hace es lubricar la superficie con aceites o también puede ser con agua y bueno, esas son todas estrategias para disminuir los rozamientos entre las superficies. Bueno, ese es el roce dinámico. Este va a intervenir cuando ya esté habiendo un rozamiento entre una superficie, está habiendo un desplazamiento entre una superficie y la otra. ¿Qué pasa en el caso del roce estático? Que es un poquito más complicado. La fuerza de roce estática ya no es más una igualdad. No puedo decir su magnitud exactamente cuánto vale como pasaba en el dinámico. Su magnitud viene dada por esto. Es una desigualdad. La fuerza de roce es menor o igual que el coeficiente de roce por la normal. ¿Sí? Ahora voy a explicar o tratar de explicar a qué responde este menor igual, por qué aparece un menor igual y cómo lo usamos. Pero antes déjeme aclarar que el coeficiente de roce, además, en general no es el mismo el que tenemos en una situación estática que el que tenemos en una situación dinámica. Entonces, los vamos a diferenciar. ¿Sí? Vamos a hablar de un coeficiente de roce dinámico, le pongo el subíndice D de dinámico, y un coeficiente de roce estático. Suelen tener valores distintos para las mismas superficies. Y por lo general, esto no es una regla, pero por lo general, el coeficiente de roce estático es más grande que el dinámico. Por lo general esto es así. Y la consecuencia que tiene esto de que el coeficiente de roce estático sea más grande que el dinámico es que a mí me cuesta más lograr empezar a mover algo que está rozando que sostener su movimiento una vez que ya se está moviendo. ¿Sí? No sé si lo han sentido, lo han percibido alguna vez. Tienen que empujar una caja muy pesada
Bueno, empezar a moverla demanda más fuerza que sostenerle su movimiento después mientras va rozando. Eso se debe a que el coeficiente de roce estático es más grande que el dinámico. ¿Por qué aparece este menor o igual acá en el caso estático? El caso estático, acuérdense que es cuando no tengo desplazamiento relativo entre las superficies. Una está quieta respecto de la otra. Les voy a tratar de explicar a qué responde esa desigualdad. Vamos a volver por ahora a esta situación. Sacamos toda la fuerza. Vamos a ponerle numeritos así. En general se sienten más cómodos con números. Supónganse que tengo este objeto. La masa del objeto 1 es de 5 kilos. El coeficiente de roce dinámico es de 0,1. Acuérdense que es un número entre 0 y 1 típicamente. Y el coeficiente de roce estático, supónganse que es 0,2. ¿Sí? Y yo tengo esta situación. Tengo el objeto apoyado en la superficie, por supuesto su peso, su normal, y no hay ninguna otra fuerza. Es decir, en este momento nadie lo está empujando a este objeto para ningún lado. ¿Cuánto dirían que vale la fuerza de roce? No sé si es que están haciendo alguna cuenta, yo los ayudo si quieren con las cuentas, algunas cuentas. El peso vale masa por gravedad, 5 por 9,8, y eso es 4,9. La normal es igual al peso, o sea que es 4,9, todo en newtons. ¿Sí? ¿Cuánto entonces dirían que vale la fuerza de roce? ¿Estarán escribiendo en el chat? Yo no veo. ¿0,49 puede ser la fuerza de roce? A ver, ¿qué cuenta hiciste? ¿La normal por el roce dinámico? ¿Por el coeficiente de roce dinámico? Bueno, por empezar estamos en una situación estática, ¿no? Ah, ahí se al revés, claro. Entonces, si usáramos esta expresión que estás usando vos, deberíamos incluir el roce estático, que es este. ¿Sí? El 0,2. Este es el dinámico. Pero, en una situación estática, la fuerza de roce no es igual a algo, es menor o igual a esto. Esta cuenta que podemos hacer acá, podemos decir que la fuerza de roce es menor o igual a 0,2 por 4,9. 0,98. Bien, 0,98. Pero, ¿la fuerza de roce vale esto? No. Lo que me dice es que la fuerza de roce es menor o igual a eso. Pero entonces, ¿cómo sé cuánto vale? Puede valer entre 0 y esto. Cualquier número que esté en ese rango puede valer la fuerza de roce. ¿Cómo hago para decidir cuál de todos esos números vale? Y la respuesta es que la fuerza de roce vale lo que tenga que valer en ese rango para que esto efectivamente se quede quieto. Acuérdense que estamos en una situación estática. Entonces, toma el valor que tenga que tomar en ese rango de valores para que esto se quede quieto. En esta situación, ¿cuánto tiene que valer la fuerza de roce para que esto se quede quieto? 0. 0. Si yo le pusiera fuerza de roce para cualquier lado, no sé ni para dónde ponerla, supónganse que la pusiera para allá, este objeto no estaría quieto, este objeto estaría acelerándose para allá. Y si la pusiera para el otro lado, estaría acelerándose para el otro lado. No puede haber fuerza de roce acá.
no puede haber fuerza de roce, porque no necesita oponerse a nada para que este objeto esté quieto. No necesita haber una fuerza de roce para que esté quieto. Y como total la fuerza de roce puede valer entre 0 y 0,98, si con 0 le alcanza, listo, vale 0. ¿Sí? Entonces esa es una particularidad de la fuerza de roce en el caso estático. Toma el valor que necesite tomar para que el objeto se quede quieto. Por supuesto, siempre y cuando ese valor esté dentro de su rango permitido, es decir, tiene que ser menor o igual a esto. ¿Qué pasaría si para que el objeto se quede quieto, la fuerza de roce tuviera que tomar un valor mayor a este? ¿Sí? No puede tomar un valor mayor a este. Entonces, lo que va a terminar pasando es que el objeto se mueve, porque la fuerza de roce no logra dejarlo quieto. Y si se mueve, ya sé cuánto vale la fuerza de roce. Vale mu dinámico por la normal, porque pasamos al caso de roce dinámico. ¿Sí? Entonces, vamos ahora a esta situación. Con estos mismos números que tenemos acá. Yo le aplico para allá. Esta es una fuerza que le estoy aplicando yo para tratar de empujar el objeto. De 0,2 newtons. Estoy empujando este objeto 0,2 newtons hacia la derecha. Hay roce entre estas dos superficies, ¿sí? Y yo le pregunto, supónganse que este objeto originalmente estaba quieto, no se estaba moviendo, y de repente yo lo empiezo a empujar con esta fuerza. Por empezar, ¿hay roce o no hay roce en este caso, cuando yo lo empuje para allá? Sí, hay un roce dinámico. Bueno, ahora vamos a ver si es dinámico o estático. Hay roce. ¿Para dónde apunta el roce? Para la derecha. ¿Para allá o para allá? Ah, no, está bien, para la izquierda, es contrario a la fuerza. Eso, es contrario a la fuerza, ¿no? Se va a oponer. ¿Por qué? ¿Por qué se va a oponer? Si esta fuerza no estuviera, si no la pusiera yo, este objeto, por supuesto, se desplaza para allá. ¿Sí? Y a la fuerza de roce no le gusta que se desplace para allá respecto al piso, entonces apunta para el otro lado. Entonces la fuerza de roce aparece para ahí. Bien. Yo tengo que decidir si tengo un roce estático o un roce dinámico, es decir, tengo que ver si este objeto se está moviendo o no se está moviendo. Como originalmente no se estaba moviendo, originalmente esto estaba quieto, para poder empezar a moverse lo que tiene que pasar es que esta le gane a esta. ¿Sí? Esta le gana a la fuerza de roce estática máxima que puede haber de este lado. Vimos que la fuerza de roce estática máxima era 0,98. Este es el roce máximo que puede haber en forma estática. ¿Esta que vale 0,2 le gana? No, no le gana. Entonces, esta no logra vencer a esta otra. Y tengo un roce estático, esto no se va a mover. Perdón, Álvaro, no entendí por qué es un roce estático. Bien. Estos numeritos los puedo borrar, ¿no? Sí, así limpio un poquito más. Esta fuerza que va para la derecha vale 0,2, ¿no? Ese es el valor que yo le di. La fuerza de roce que va para la izquierda, yo todavía no sé cuánto vale. Pero sé que el roce estático puede valer entre 0 y 0,98. Eso es lo máximo que puede llegar a valer, 0,98. Bien, entonces, si yo quiero lograr mover esto, quiero lograr desplazarlo para allá, yo que soy el que estoy empujando acá con 0,2 newton, para poder moverlo para allá, tengo que ganarle a esta fuerza. Si no le gano a esa fuerza, no lo voy a poder mover. Y esta fuerza, lo máximo que puede llegar a valer es 0,98.
¿El 4,9 de dónde sale? Ya de hacer mal esta cuenta. 5 por 9,8 es 49, no 4,9. Diego. Perdón. Déjeme, para no cambiar todo y seguir trabajando con los mismos números, en vez de 5 a la masa, póngale 0,5. 0,5 a la masa en vez de 5 y después tenemos todos los mismos números. ¿Sí? Cambien eso. La masa es 0,5. Entonces, vamos de vuelta con este razonamiento. Yo hago 0,2 newtons hacia allá. La fuerza de roce, como máximo, puede hacer 0,98. Entonces, para poder ganarle, yo tengo que lograr hacer por lo menos 0,98. Si estoy haciendo 0,2, no le puedo ganar la fuerza de roce. Entonces, no lo voy a poder mover. ¿Sí? Sí, ahí entendí. Entonces, sabiendo ahora que no lo voy a poder mover, porque no le voy a poder ganar a la fuerza de roce. ¿Cuánto vale la fuerza de roce? Sabiendo que es un roce estático, ¿cuánto vale la fuerza de roce? ¿Vale 0,98 efectivamente? No, no vale 0,98, porque 0,98 es lo máximo que podría valer. Pero no necesita valer 0,98 para dejar esto quieto. ¿Cuánto tiene que valer para poder dejar esto quieto? Tiene que valer 0,2. Entonces, en este caso, la fuerza de roce está valiendo 0,2, porque con eso le alcanza para dejar a este objeto quieto, porque de este lado tiene 0,2. ¿Sí? Esta es la situación, por ejemplo, la caja es muy pesada que ustedes quieren empujar y no la están pudiendo mover, ¿no? Ahora viene otro amigo, los ayuda a empujar, entre los dos logran hacer más fuerza, pero supónganse que tampoco la pueden mover. ¿Qué está pasando? La fuerza de roce está siendo cada vez más grande, se está oponiendo a lo que necesite oponerse para que ustedes no la puedan mover. Ahora llaman a un tercer amigo y empujan entre los tres y sí la pueden mover. ¿Qué pasó ahí? Lograron entre los tres superar la fuerza de roce máxima que puede haber. Serían los 0,98 en este caso. ¿Sí? Entonces ahora supónganse que hacemos eso. En vez de hacerle 0,2 de este lado, vengo y le hago 0,4. 0,4 de fuerza. ¿Lo puedo mover? No, no lo puedo mover porque todavía sigue siendo más chico que este. ¿Cuánto vale la fuerza de roce cuando yo le estoy haciendo 0,4 de este lado? La fuerza de roce vale 0,4. Porque es lo que necesita valer para que esto se quede quieto. Ahora vengo y en vez de 0,4 le hago una fuerza de 2,5. Vengo y empujo con 2,5 newton. Ahora ese 2,5 es más grande que este. Entonces superó a la fuerza de roce estática. ¿Qué va a pasar entonces ahora? Que yo vengo y le hago 2,5 y logro superar a la fuerza de roce estática máxima. Efectivamente voy a lograr que esto se mueva. Porque ya superé al roce estático. Entonces esto se va a mover. Y si esto se mueve, ¿cuánto vale la fuerza de roce? Cuando esto se mueva. Tengo que usar la cuenta con el coeficiente de roce dinámico, porque ahora esto se va a estar moviendo. Entonces, si esta fuerza que tengo acá ahora vale 2,5, el rozamiento, en ese caso, para esta situación, ahora lo voy a calcular como el mu dinámico, que era 0,1, por la normal, que es 4,9. Este que está acá, si esto ya se está moviendo, no es más el coeficiente de roce estático, ahora es el dinámico y queda 0,1. Bueno, todas estas consideraciones tenemos que hacer cuando analizamos una fuerza de rozamiento. Su dirección es paralela a la superficie, su sentido se opone al desplazamiento relativo entre las superficies.
su magnitud depende de si es un roce estático o un roce dinámico. Va a haber situaciones en las que el contexto a mí ya me indica si es una situación estática o una situación dinámica. Por ahí se encuentran con un problema que les dice, calcule la fuerza de roce en el caso en el que este objeto está quieto, o en el caso en el que este objeto se está moviendo. O ya les está diciendo, bueno, ¿qué fuerza máxima tengo que hacer yo de acá para lograr empezar a moverlo? Entonces les está preguntando sobre la situación límite del caso estático, ¿sí? Cuando está por dejar de estar quieto. Entonces ahí en ese contexto ustedes ya saben si está quieto, si se mueve, y ya saben cuál de los dos roces usar. Hoy otras situaciones en las que no saben, porque el contexto no se los indica, y tienen que ustedes hacer esta cuenta que acabamos de hacer nosotros acá, para deducir si tengo una situación estática o una situación dinámica. ¿Sí? Entonces el criterio, repito, es ese. Me fijo, si no tuviera la fuerza de roce, ¿a qué fuerza tendría que oponerse la fuerza de roce? La calculo. ¿A qué fuerza tendría que oponerse? Esa es más chica que el roce estático máximo. Si es más chica, va a ser una situación estática y la fuerza de roce va a valer lo que necesite valer para que eso se quede quieto. Si es más grande que la fuerza de roce estático máxima, se va a estar moviendo y yo ya sé cómo calcular la fuerza de roce en ese caso porque es el mu dinámico por la normal. Esa es la idea con la fuerza de rozamiento. ¿Alguna aclaración que quieran que hagamos de esto? Bueno, esto era algo que quería dedicarle un ratito porque en general presenta algunas dificultades analizar la fuerza de roce. Nosotros en la materia únicamente nos vamos a limitar a describir rozamientos entre superficies sólidas, ¿sí? Dos superficies rígidas una con la otra. Hay todo un tipo de rozamiento súper importante, pero que requiere de otras herramientas para describirse, que es el rozamiento con fluidos. Un objeto que se mueve y está rozando con el aire, o en el agua, o en el fluido que sea. Ahí, por supuesto, también hay rozamiento, pero suele ser bastante más complejo de describir que esta simple expresión que estamos usando de coeficiente por normal, ¿sí? Es un rozamiento que, por ejemplo, depende en algunos casos de la velocidad, en otros casos depende de la velocidad al cuadrado y cambia la dependencia. Sepan que existe, por supuesto, rozamiento. El sentido se encuentra de la misma manera, es tal que se opone al desplazamiento relativo entre el objeto y el fluido que está a su alrededor. Lo que pasa es que la magnitud es mucho más difícil de calcular. Depende de la forma del objeto, por supuesto. Así que acá nos vamos a limitar al rozamiento entre superficies sólidas. Bueno, vuelta de página y arrancamos con el tema de la siguiente unidad. Esperen que mientras tomo asistencia, ya está. La siguiente unidad es la de trabajo y energía. Es otra forma u otros conceptos que nos van a ayudar a caracterizar la mecánica de la partícula, el movimiento de una partícula. Y es un concepto súper importante porque va a tener aplicaciones en su carrera no solamente en términos mecánicos, es decir, para estudiar movimiento, sino que va a tener aplicaciones en otras áreas. El concepto de energía y de trabajo se usa en biología, en química, así que es un concepto importante. Nosotros ahora vamos a limitarnos a un tipo de energía que es la energía mecánica, la energía asociada al movimiento. Seguramente habrán escuchado hablar, o habrán en el secundario,
hablado de la energía, ver que hay distintos tipos de energía, podemos tener energía química, energía eólica, energía solar, y seguramente les han dicho que la energía no se crea ni se destruye, sino que se transforma, ¿sí?, de un tipo de energía a otro tipo de energía, y eso es cierto. Lo que pasa es que nosotros acá, en esta materia, vamos a mirar solamente una parte de la película, es decir, vamos a quedarnos estudiando nada más que la energía mecánica, la energía asociada al movimiento. Y vamos a ver que esa energía mecánica se puede perder porque se va a otras formas de energía, de donde ya no las puedo recuperar para transformarlas nuevamente en energía de movimiento. En esta situación que veíamos recién, yo tengo una caja apoyada en el piso y la empujo, ¿sí? Yo necesito usar energía de mi organismo para poder empujarla. La caja, por tener movimiento, adquiere energía, y eso ya lo vamos a ver. Por tener un movimiento tiene una energía determinada, pero supónganse que la empujé y la dejé sola, ¿no?, andando por el piso. Fue rozando con el piso, y a medida que fue rozando se fue frenando. En términos de energía, lo que está pasando es que la energía del movimiento del objeto se va perdiendo, porque al rozar con el piso eso se transforma en una energía calórica, se calientan las superficies. Entonces la energía de movimiento se perdió y se fue a una energía calórica. El tema es que de esa energía calórica, de esa temperatura adicional que tienen las superficies, yo no puedo extraer energía como para que la caja se mueva de vuelta, ¿sí? Entonces es una energía mecánica perdida. Bueno, vamos a ver nosotros en qué situaciones la energía mecánica se pierde y en qué situaciones no se pierde. Eso es gran parte de la unidad esta. Pero antes de empezar a hablar del concepto de energía, tenemos que hablar de un concepto previo relacionado con el de energía, que es el de trabajo. Vamos a definir lo que es un trabajo. La definición que ahora voy a escribir matemáticamente puede ser un poquito complicada, pero la idea de por qué necesitamos definir un trabajo, el origen puede venir por este lado. Supónganse que yo tengo que sostener un objeto de 10 kilos, ¿no? Acá tengo apoyado, esto por supuesto no pesa 10 kilos, tengo un objeto de 10 kilos y lo tengo que sostener, ¿no? El esfuerzo que a mí me demanda sostener este objeto de 10 kilos no es el mismo que si yo este objeto de 10 kilos lo voy a subir a el 10º piso de un edificio por la escalera, ¿sí? Sin embargo, la fuerza que tengo que hacer para sostenerlo y para subirlo hasta el 10º piso, si lo subo a velocidad constante, es la misma. Tengo que hacer 10 kilos de fuerza, ¿sí? 10 kilogramos de fuerza, tanto para sostenerlo como para subirlo a velocidad constante. Entonces, hay algo que es distinto entre esas dos situaciones, que a mí me demanda algo más una que la otra, pero no es la fuerza. A mí no me demanda más fuerza subirlo que sostenerlo. No sé, le llamo esfuerzo a eso adicional que me demanda, pero en realidad eso es el concepto de trabajo. Viene a cubrir ese bache en esta diferenciación entre las dos situaciones, lo viene a cubrir la definición de trabajo, ¿sí? No va a ser el mismo trabajo el que tengo que hacer para sostener un objeto que para subirlo al 10º piso de un edificio. ¿Está bien? Por más que la fuerza que tenga que hacer sea la misma. Entonces la idea de trabajo viene por ese lado, viene a cubrir esa diferencia. La definición, la voy a escribir ahora, se van a asustar un poquito, pero la vamos a explicar y no debería ser tan complicado. Por empezar, vamos a usar la letra W mayúscula para representar el trabajo. Y su definición es esta. El trabajo es
Esto es una integral. Y adentro de la integral tengo a la fuerza. Todo trabajo va a estar asociado a una fuerza. Entonces esto podemos escribir que es el trabajo hecho por la fuerza F, que aparece acá. Esto es el producto escalar. Y este diferencial que aparece dentro de la integral es la posición. R es la posición. Es un diferencial de posición. Estoy tentado a simplificarles esto bastante para que piensen el trabajo como simplemente la siguiente cuenta. Es la fuerza que yo tengo que hacer para desplazar algo multiplicado por el desplazamiento que le produzco. No sé, bueno, que le produce esa fuerza, no sabía ni cómo decirlo. Supónganse que hago una fuerza de 10 newton y desplazo 2 metros algo. Entonces el trabajo está relacionado al producto entre la fuerza que tengo que hacer y cuánto lo estoy desplazando. ¿Sí? Pero estrictamente no es simplemente el producto entre una fuerza y un desplazamiento. ¿Por qué? Acá es donde intervienen estas cosas. Por empezar, no es una multiplicación de números la que tengo que hacer. Es una multiplicación de vectores y es un producto escalar entre vectores. Acá aparece un producto escalar. Para seguir, si esa fuerza que yo estoy haciendo no es constante, no es siempre la misma, yo tengo que hacer una cuenta que involucra una integral. Y esa integral es una integral particular, no es una integral muy simple de hacer. Nosotros no vamos a hacer estas integrales, porque el diferencial que yo tengo acá es un vector. Son un tipo de integrales que ustedes no han visto en análisis, se llaman integrales de línea, que dependen de un vector. Nada más vamos a comentar la implicancia que tiene para la física el hecho de que la integral que tenemos acá es una integral de línea. Porque para la física es importante este concepto. Estas integrales de línea, la particularidad que tienen es que no depende su resultado de los extremos de la integral. No es que depende únicamente entre la posición inicial y la posición final, sino que son integrales que dependen del recorrido que siga esta variable, es decir, de qué números va tomando en el medio, no solamente del principio y del final. Físicamente eso lo que implica es que el trabajo depende del recorrido, y eso es muy intuitivo. No es lo mismo si yo quiero empujar una caja que está en el piso, imagínense en la habitación en la que ustedes estén, la quiero empujar contra la pared en forma recta, que si lo voy haciendo esquivando objetos que tengan ahí en la habitación y después terminan llegando a la pared. El trabajo que tienen que hacer no es el mismo, por más que la posición inicial y la posición final sea la misma. Entonces decimos nosotros en física que en general el trabajo depende del recorrido seguido. Entonces por eso aparece esta integral tan complicada. Quédense con la idea de que el trabajo es una magnitud que depende del recorrido que uno esté siguiendo. Otro ejemplo, no sé, tienen que llevar el auto desde donde estén hasta la estación de servicio más cercana. Bueno, por más que la posición inicial y final sea la misma, no es lo mismo si ustedes lo van llevando por un camino de arena, por ejemplo, en el que el auto tiene que hacer muchísimo más esfuerzo para avanzar que por un camino perfectamente plano. Bueno, el trabajo que requiere realizar el auto para poder llegar de un lugar al otro va a ser distinto por los distintos caminos. Entonces, por eso aparece esta integral de línea. Por la definición de trabajo, acá hay un producto escalar, entonces el trabajo es una magnitud escalar, no es un vector. Y las unidades en las que nos queda expresado, acuérdense que este corchete representa unidades son unidades de fuerza, que son los newtons, por, estos son unidades de posición o de distancia, que son los metros. Newtons, metros. A estas unidades se les llaman joules. Newton metros son joules.
Esas van a ser para nosotros las unidades del trabajo. Hay una situación particular que es mucho más fácil para calcular el trabajo, que es cuando tenemos una fuerza que no cambia, cuando la fuerza es constante. Si la fuerza es constante, esta expresión queda bastante más simple y es simplemente así. El producto escalar entre la fuerza y el desplazamiento. Lo que aparece acá, esto es el desplazamiento. Y esto es un producto escalar. Bueno, esta es la definición de trabajo. Vamos a ver cómo se aplica en alguna situación simple para calcular cuánto vale el trabajo. Por ahora me imagino que lo que les debe pasar es que no entienden mucho para qué es esta definición ni para qué la necesito calcular. Bueno, traten de confiar en que está muy relacionado con el concepto de energía y lo vamos a necesitar. Entonces, primero aprendemos cómo se calcula, después aprendemos bien qué es la energía, que es un concepto bastante por ahí difícil de asimilar, y después los vinculamos y vamos a ver, ahí vamos a encontrar la utilidad de la definición de trabajo y de la definición de energía. Bueno, entonces tenemos esta expresión para cuando la fuerza no es constante y esta expresión que está acá para cuando la fuerza es constante. Acuérdenselas o tenganlas escritas y vamos a aplicarla a algún par de situaciones simples. Vamos a esta que teníamos recién. El objeto apoyado en el piso. Yo le hago una fuerza para allá de 10 newtons. Y el objeto tiene una masa, ahora sí, le vamos a poner 5 kilos y voy a tratar de hacer bien la cuenta. Y si no, me corrigen, atentos con los números, ¿no? Si me ven que me equivoco, me avisan, ¿eh? Hago una fuerza de 10 newtons. Esto tiene una masa de 5 kilos. Y tengo un coeficiente de rozamiento dinámico de 0,1. Y yo ya sé que esto se está moviendo, ¿sí? No tengo que hacer la cuenta de ver si es estático o dinámico. Supónganse que ya sé que con esta fuerza esto efectivamente se está moviendo. Bueno, ¿cuánto vale el trabajo hecho por cada una de estas fuerzas? Acuérdense que el trabajo está asociado a una fuerza, o sea que por cada una de ellas yo puedo calcular un trabajo. Las fuerzas que tenemos, además de esta fuerza F, son la normal para arriba, la fuerza de roce que se opone para allá y el peso para abajo. Entonces, de cada una voy a calcular el trabajo. Vamos al de la fuerza F. Es una fuerza constante porque siempre vale 10 newtons, entonces directamente puedo usar el producto escalar entre la fuerza y el desplazamiento. Y este es un dato que todavía no les di. Supónganse que como consecuencia de haberle aplicado esta fuerza, este objeto yo lo logré desplazar hasta acá. ¿Sí? Y entre estas dos posiciones hay un numerito fácil, pero distinto a ellos, 20 metros. 20 metros desplacé este objeto, horizontalmente. Entonces,
Acá viene el producto escalar entre la fuerza y el desplazamiento. El producto escalar, no sé si lo recuerdan, es el módulo de uno de los vectores por el módulo del otro por el coseno del ángulo entre estos dos vectores. Así se calcula el producto escalar. El módulo de la fuerza F son 10. El módulo del desplazamiento son 20. ¿Y cuánto vale este ángulo? Yo tengo que mirar el ángulo entre la fuerza y el desplazamiento. La fuerza F va para allá. Y el desplazamiento también va para allá. ¿Sí? Entonces, el ángulo entre ellos, en esta situación, es 0. 0 es el ángulo entre la fuerza, que va para allá, y el desplazamiento, que también va para allá. El coseno de 0 vale 1. Entonces esto me dio 200, porque es 20 por 10, y las unidades en las que me queda son joules. Entonces, esta fuerza hizo un trabajo de 200 joules. Si hago lo mismo con el peso, ¿cuánto me daría? Por supuesto, con el peso acá iría la fuerza de peso, lo que valga, el desplazamiento, lo que valga. ¿Cuánto vale el ángulo entre el peso y el desplazamiento? El peso es para abajo. 90. 90. 90, ¿no? El peso es para abajo, el desplazamiento es para allá, el ángulo vale 90. El coseno de 90, que acá tengo que escribir el coseno, ¿cuánto vale? 0. El coseno de 90 vale 0. Entonces, el trabajo de la fuerza peso, si quieren se escriben todos los términos, pero les queda el coseno de 90, que vale 0. Entonces, el trabajo de la fuerza peso vale 0. Álvaro, Sí. el módulo del movimiento en la fuerza P, ¿era 20 metros también? O... 20, sí. Es lo que se haya desplazado en módulo. O sea que 20. Bien. ¿Qué pasa con la normal? ¿Cuál es el trabajo que hace la normal? Es muy parecida al peso. La normal también va a formar un ángulo de 90 con el desplazamiento. La normal es para arriba, el desplazamiento es para allá, el ángulo es de 90, entonces el trabajo que hace es 0. ¿Nos va a dar siempre lo mismo en la fuerza P que la fuerza N? No, de ninguna manera. Bien. La fuerza P y la fuerza N, por empezar, no tienen por qué valer lo mismo, pero además ni siquiera tienen por qué estar en las mismas direcciones. Lo vimos en el plano inclinado, ¿no? Uh-huh. En el plano inclinado la fuerza normal era perpendicular al plano y el peso era para abajo. Entonces, no, ahí en ese caso, en un plano inclinado, por ejemplo, la normal no va a hacer trabajo, va a tener un trabajo 0, y el peso va a tener un trabajo distinto de 0. Bueno, calculemos ahora el detalle de la fuerza de Russell. ¿Cuánto vale este trabajo? Por empezar viene el módulo de la fuerza. Es un roce dinámico porque esto se está moviendo, así que acá viene muy dinámico por la normal. Ese es, vamos a poner si quieren así, el módulo de la fuerza. Por el módulo del desplazamiento, que es 20, por el coseno de ¿qué ángulo? ¿Qué ángulo forma la fuerza de roce?
roce con el desplazamiento. 180. 180. Así es, el desplazamiento es para allá, la fuerza de roce es opuesta, el ángulo entre ellos es 180. ¿Cuánto vale el coseno de 180? Menos 1. Entonces, completemos esta cuenta. El coeficiente dijimos que era 0,1. La normal, en este caso, va a ser igual al peso, es decir, que es 5 por 9,8. 5 es la masa, 9,8 es la gravedad, por 20 por menos 1. Y a ver si podemos hacer esta cuenta bien. 5 por 20 me da 100, por 0,1 me da 10, por 9,8 me da 98, así que si no metí la pata, corríjanme ustedes, cualquier cosa. Esta cuenta me da menos 98, ¿no? Bien. Entonces, primera observación. El trabajo de una fuerza puede ser positivo, como vimos para el caso de la fuerza F, 0, como vimos para la normal y para el peso, o negativo, como está pasando acá para la fuerza de roce. ¿Qué quieren decir físicamente esas tres situaciones? ¿Que una fuerza haga un trabajo positivo, un trabajo negativo o un trabajo igual a 0? Quiere decir que la fuerza indica cómo contribuye la fuerza al movimiento. En el caso positivo, de trabajo positivo, quiere decir que la fuerza está favoreciendo el desplazamiento, ¿sí? Está como a favor del desplazamiento. Eso pasaba con la fuerza F. Me daba positivo. Quiere decir que la fuerza F estaba favoreciendo el desplazamiento. Que me dé negativo quiere decir que es una fuerza que está oponiéndose al desplazamiento, ¿sí? Está desfavoreciendo el desplazamiento, como pasa acá con la fuerza de roce. Se está oponiendo al desplazamiento. Cuando el trabajo de la fuerza me da 0, quiere decir que esa fuerza no está contribuyendo al desplazamiento, ni en forma favorable ni en forma desfavorable, como pasa con la normal y el peso, porque están exactamente en la dirección perpendicular, entonces no contribuyen al desplazamiento horizontal de este objeto. ¿Sí? Entonces esas tres situaciones podemos encontrar. Trabajo positivo, trabajo igual a 0, trabajo negativo. Bien. Vamos a calcular un trabajo más que también es importante. Y con este vamos a terminar. Supónganse que yo tengo un objeto en caída libre. Seguimos con la caída libre. Lo tengo originalmente a una altura que le llamo I inicial. Mi sistema de referencia para describir este problema va a ser así. El 0 en el suelo y positivo para arriba. Y este objeto viene y se mueve y llega hasta una posición a la que le llamo I final. ¿Sí? No son dos objetos esto, ¿eh? Es un mismo objeto que cayó.
Y yo quiero calcular cuánto vale el trabajo gravitatorio o el trabajo hecho por el peso en este caso. No tenemos rozamiento con el aire, o sea que la única fuerza que tenemos es el peso. El peso es una fuerza constante, es masa por gravedad. Entonces puedo usar la expresión que teníamos recién de simplemente el producto escalar así, entre uno y el otro. Y esto dijimos que lo hacíamos. El módulo de uno por el módulo del otro por el coseno del ángulo entre ellos. Entonces vamos a decir que este objeto tiene una masa m, es la masa de este objeto, y tenemos además como dato cuánto vale la posición final y cuánto vale la posición inicial. Bueno, ¿cuánto vale el módulo del peso? Simplemente masa por gravedad. ¿Cuánto vale el módulo de este desplazamiento? ¿Cómo escribirían el módulo del desplazamiento en función de lo que tengo yo como dato? Para todos. I de F menos I de I. Si yo lo escribo así, IF menos I, ¿eso me va a quedar positivo o negativo? Negativo. Negativo, porque este IF es más chiquitito, ¿no? Sí. Pero yo tengo que escribir un módulo, es decir, que me tiene que quedar positivo. Entonces, acá viene exactamente al revés, ¿no? Bien. Porque estoy escribiendo el módulo. Lo que vos bien me dijiste es IF menos II es el desplazamiento. Si yo tuviera que escribir el desplazamiento es IF menos II. Pero me tengo que quedar con el módulo de eso. Entonces los tengo que invertir. Bien, ¿y el coseno de qué ángulo? ¿Cuánto vale el ángulo entre la fuerza y el desplazamiento? La fuerza es para abajo, es el peso, ninguna duda. Y el desplazamiento, este objeto, ¿para dónde se está moviendo? Para abajo también. Entonces, el ángulo que viene acá es 0. Así es. El coseno de 0 vale 1. Esto es igual a 1. Entonces, el trabajo hecho por la fuerza gravitatoria, vamos a escribirlo, porque este resultado lo vamos a usar más adelante. El trabajo hecho por el peso me quedó mg por I inicial menos I final. Bien, bueno, vamos a dejar acá por hoy, porque si no ya sería demasiado. Por favor, váyanse al libro a tratar de incorporar este concepto nuevo de trabajo y también el de energía, que es el que va a venir. Son conceptos que son muy importantes, estos conceptos en sí, para el resto de su carrera, porque lo van a usar en muchísimas materias, la idea de trabajo y la idea de energía. Y si bien todos tenemos una idea bastante armadita de lo que es la energía,
hay muchas como concepciones equivocadas por ahí en la idea cotidiana de energía, que está bueno ir eliminando, ¿está bien? Porque no son conceptos que van a ser adecuados para que ustedes hagan cuentas en procesos biológicos o en donde lo vayan a usar. Entonces, por favor, cinética más potencial es mecánica, exactamente, así es, Diego. Por favor, vayan al libro a tratar de meter todos estos conceptos en su cabeza y la clase que viene los espero con preguntas sobre cosas que no hayan entendido del libro. No he visto en el foro, no he visto, a lo mejor lo están hablando con Fernando, con Matías, por supuesto que está perfecto si lo hablan con ellos, pero con alguien háblenlo. No he visto en ningún lugar consultas sobre cosas que no están entendiendo del libro. Y me preocupa porque no creo que estén entendiendo todo lo que están leyendo del libro. Entonces lo que me preocupa es que no estén leyendo del libro. O que estén leyendo como no entienden, lo cierran y ya está. Tienen, por favor, que tratar de incorporar todos estos conceptos muy de a poquito leyendo el libro. Entonces espero, yo estoy casi seguro que les surgen dudas, espero que las planteen a las dudas que les vayan surgiendo. Es muy poquitito el rato que le dedicamos acá a introducir un concepto. De ninguna manera esto que estamos haciendo acá a ustedes les alcanza, para nada. Es 1 hora y media, 2 horas, y no puede ser mucho más porque tampoco nos da la concentración. Entonces, úsenlo como un disparador, nada más. Ustedes se tienen que sentar a estudiar todos estos temas del libro. Bien, la clase que viene vamos a estar introduciendo el concepto de energía cinética, potencial y mecánica, como decía ahí Diego, y relacionando esos conceptos con este de trabajo. Vamos a ver que están muy vinculados. Y bueno, vamos a ver de qué forma están vinculados. ¿Sí? Bueno, nada más de mi parte, chicos. De nada. Gracias, profesor. Nos vemos.